Por favor, abra la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Leamos lo que Dios dice acerca del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En mensajes anteriores hemos estudiado intensivamente sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la fe. Hoy nos vamos a concentrar en la bondad como fruto del Espíritu. ¿Usa usted la bondad como uno de los ingredientes primarios de su vida cotidiana? Bueno, bondad va a ser el corazón de mi mensaje de hoy. Cuando hace años George Bush tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, todos estábamos ansiosos por saber qué clase de desafío tendría para todos nosotros como nación. ¿Sabe cuál fue ese desafío? Que seamos una nación más bondadosa. Cuando le escuché decir eso, yo pensé, ¡qué valentía! Que el presidente de esta gran nación diga que necesitamos ser más bondadosos. No dijo que debemos ser menos arrogantes, lo cual es cierto, sino que dijo que necesitamos ser más bondadosos. Pero esa no es una necesidad solo de nuestra nación. Es una urgente necesidad en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra vida individual y en nuestras organizaciones religiosas o seculares. El mundo necesita desesperadamente un poquito de bondad. Pero no bondad con fines propagandísticos o personales, sino bondad genuina, desinteresada, empática. Una bondad que refleje lo que una pequeña niña le oró a Dios diciendo, querido Dios, por favor, haz que la gente mala sea buena y que la gente buena sea bondadosa. Debo reconocer que hay mucha gente buena que, sin embargo, necesita aprender a ser bondadosa. Y estoy seguro que muchos de ustedes me preguntarán, Pastor, ¿qué es la bondad? Bien, hablemos acerca de la bondad. En Gálatas 5:22, el apóstol Pablo, al hablar de este fruto del Espíritu, hace referencia a benignidad. En algunas traducciones de la Biblia consta como gentileza. La raíz de la palabra bondad significa ser útil, ser bueno, ser servicial. Algunas veces significa ternura. Otras veces conlleva la idea de amistad. Y a veces quiere decir generosidad. Pero independientemente de la etimología de la palabra, creo que todos nosotros reconocemos de inmediato un acto de bondad cuando lo vemos. ¿Qué es bondad? Alguien la describió en forma muy sencilla. Bondad es amor en ropas de trabajo. Me gusta eso. En 1 Corintios 13, los versos del 4 al 7, Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que la bondad no es más que el amor demostrado en forma práctica y personal. Y no faltará quien pregunte, pero ¿por qué debemos ser bondadosos? Bueno, permítame mencionar 3 razones de por qué debemos serlo. Primero, porque Dios nos ha salvado por su bondad. Dios ha sido bueno con nosotros. Veamos rápidamente Tito 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La venida del Señor Jesucristo al mundo, la Biblia la llama la bondad de Dios manifestada a nosotros. Somos salvos solo por la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si hemos recibido bondad, esa es una muy buena razón para ser bondadosos, ¿no le parece? Segundo, el mundo no verá a Cristo en nosotros sino por medio de nuestra bondad. Escucha atentamente lo que voy a decir. El mundo no está interesado en nuestra teología, cualquiera que ésta sea. El mundo quiere saber qué es lo que ha cambiado nuestra vida.
A la gente no le importa cuánto usted sabe, pero sí quiere saber cuánto le importa a usted, la gente. Verá, Dios es amor. El amor es bondadoso. En la medida que el amor de Cristo habita en mí, Él va a demostrar su deidad en la misma medida en que yo soy una persona bondadosa y gentil. Tercero, si quiere recibir bondad, necesita aprender a darla. Lo que usted quiera debe aprender a darlo. Porque la Biblia dice que cosecharemos aquello que sembramos. Busque Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sé que al hablar de este tema, el ser bondadosos pone a muchos de ustedes a la defensiva, porque piensan que si son bondadosos, la gente se aprovechará de ustedes. ¿No le ha sucedido eso a usted también algunas veces? Y por eso nos volvemos demasiado cautos. Nos cubrimos con una concha de indiferencia hacia los demás. No solo que instalamos varias cerraduras en la puerta o puertas de nuestras casas, sino que también tenemos cerrojos de seguridad en nuestro corazón. Y terminamos por no ser bondadosos, porque cuando lo somos, todos se aprovechan de nosotros. ¿Sabe que es muy trágico y triste el vivir de esa manera? Hace poco leí una historia que me tocó el corazón. Historia acerca de un golfista argentino que había ganado algunos trofeos. Al finalizar uno de esos torneos en el cual fue el triunfador, recibió un cheque por una considerable suma de dinero. Él, por supuesto, estuvo muy feliz de recibir ese premio económico. Fue hasta el estacionamiento y puso sus palos de golf en el baúl del automóvil. De pronto se le acercó una mujer de semblante triste y demacrado y le dijo: «Oh, señor, hoy fue un gran y feliz día para usted, pero es un día muy triste para mí». Y él, más por curiosidad que por otra cosa, le preguntó: «Señora, ¿qué le sucede?». Y ella le respondió: «Señor, tengo un hijito que se está muriendo, tiene una enfermedad incurable en su sangre, no hay ninguna esperanza para él. Mi bebé se está muriendo lentamente». El corazón de ese golfista profesional fue tocado y le dijo a la mujer: «Señora, ¿me permite hacer algo por usted y por su hijito?». Sacó el cheque de su cartera, lo endosó y se lo entregó a esa mujer diciéndole: «Acepte esto y trate de comprar alguna felicidad para usted y su bebé». Los amigos que estaban con él lo miraron asombrado y la mujer tenía en su rostro una expresión de grata incredulidad. Una semana más tarde, él estaba en el club de golf, almorzando con algunos ejecutivos del club, y uno de ellos le dijo: «¿Sabes que la mujer a quien le entregaste tu cheque la semana pasada no tiene ningún hijito enfermo? No hay ningún bebecito que se esté muriendo. Ella no es más que una mujer que ha convertido en arte el engañar a los demás, así que tú fuiste solo una más de sus víctimas». Y el golfista respondió: «Esto es maravilloso, es la mejor noticia que he recibido. Imagínate, no hay ningún bebé que se esté muriendo por una incurable enfermedad de la sangre». Mi amigo, cuando leí esta historia, se me salieron las lágrimas y pensé en la actitud de ese golfista profesional. Verá, muchos de nosotros podemos volvernos cínicos si es que tenemos temor de ser bondadosos, porque alguien se puede aprovechar de nosotros. Cuán bueno es saber que es Dios quien lleva las cuentas y no ningún ser humano. ¿Y qué importa que los demás se aprovechen de nosotros si actuamos como el Señor Jesús? La gente se aprovechó de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra, y sin embargo Él fue bondadoso y sigue siendo bondadoso. Y por ahí surge la pregunta: «Pastor, ¿cuándo debemos ser bondadosos?». Esa, mi amigo, es una pregunta muy importante. La respuesta la encontramos en Gálatas 6:10. «Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos». Tenemos tantas oportunidades para ser bondadosos, pero las dejamos pasar de largo porque por un erróneo concepto del respeto a la privacidad de los demás, no queremos involucrarnos en la vida de los demás.
Permítame preguntarle, ¿alguna vez el Espíritu Santo le ha movido para que haga un acto de bondad a favor de alguien? Digamos una llamada telefónica para animar a alguien, o escribir una notita por algún favor recibido, grande o pequeño, o enviar un regalito a una persona que nunca esperaría nada de usted, o hacer sencillamente un favor por alguien que usted sabe ese favor le significará una gran ayuda. Pero nunca diga, lo voy a hacer, pero lo pospone y lo sigue posponiendo, y pasa el tiempo y usted se ocupa en muchas otras cosas y se olvida de lo que iba a hacer a favor de otra persona, y cuando lo recuerda, bueno, ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez le ha sucedido algo semejante? Bueno, creo que eso nos ha pasado a todos nosotros, a unos con más frecuencia que a otros. Mi amigo, lo que vaya a hacer a favor de otra persona, hágalo ahora. Cuando tenga la oportunidad para hacer el bien, aprovéchela. El bien realizado inmediatamente es útil, apreciado y recordado. El bien prometido y no cumplido destruye el fundamento de la unidad, de la confianza, de la integridad. Recuerda la historia del buen samaritano. El samaritano encontró a un judío tendido en el camino. Había sido asaltado, herido y dejado por muerto. El samaritano le brindó los primeros auxilios sin pensarlo dos veces. No trató de encontrar una excusa para dejar de hacer el bien. No pensó en que su acción bondadosa significaría un considerable retraso en su viaje, o el negocio que perdería si no llegaba a tiempo a donde iba. O, ¿por qué debía ayudar a ese judío cuando todos sabían que los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente? El samaritano vio una dorada oportunidad para hacer el bien y la aprovechó. Permítame decirle que este mismo momento alrededor nuestro, donde quiera que vivamos, hay gente herida y sangrante, espiritual, emocional y financieramente. Y es necesario que nosotros veamos esta circunstancia como la oportunidad para ayudar, para hacer el bien, para mostrar bondad. Si usted no recuerda nada de lo que estoy diciendo, quiero que por lo menos recuerde lo siguiente. El peor enemigo de la bondad es el estar siempre ocupado. Y muchos me dirán, pero pastor, tenemos nuestras prioridades, estamos tan ocupados, tenemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades ya definidas, no tenemos tiempo para actos de bondad. Escúcheme, si estamos tan ocupados para eso, ¿por qué nos asombramos de que los demás no tengan tiempo para actos de bondad para nosotros? La Biblia dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hubo un ciudadano francés, Esteban Groulet, que vivió en los Estados Unidos el siglo pasado. Él sería un total desconocido. Nadie sabría de su existencia si no fuera por algo que él escribió. Pasaré por este mundo una sola vez. Cualquier bien que pueda hacer, cualquier bondad que pueda mostrar a cualquier ser humano, lo haré inmediatamente y sin titubeos, porque no pasaré por este camino otra vez. Sabe, me impresiona la última frase, porque no pasaré por este camino otra vez. Así que nunca es demasiado pronto para hacer un acto de bondad, porque uno no sabe cuán pronto será demasiado tarde. Por lo tanto, cuando la oportunidad se presente para que hagamos el bien, no la desperdiciemos. Es más, yo me atrevo a sugerir que ocasionemos nosotros mismos esa oportunidad. ¿Dónde y cuándo debemos ser bondadosos? Sobre todo en tiempos de conflicto, cuando se levantan argumentos o cuando se presentan peleas. Veamos 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Si usted se considera siervo del Señor, no debe ser contencioso, argumentativo, busca pleitos. Antes, por el contrario, debe ser bondadoso, sobre todo en tiempos de conflicto. Reconozco que todos tenemos tiempos difíciles, pero usted necesita ser cuidadoso cuando tiene un argumento con otra persona.
No importa si la otra persona es salva o no. De hecho, si la otra persona no es salva y usted sí lo es, ¿qué clase de imagen va a proyectar usted que traiga honor y gloria a Dios? Si usted tiene algún conflicto con otra persona, pregúntese si esa otra persona es su hermano o hermana en la fe. Si lo es, entonces él o ella y usted son parte del mismo cuerpo, la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Y si usted hace daño a un hermano o hermana en la fe, se está haciendo daño a usted mismo. Pero supongamos que la otra persona no es salva. Si usted no es benigno y bondadoso con esa persona, lo único que hará será alejarla más y más de Cristo. Porque si no es salva, ¿cómo podría entender las cosas espirituales? Esa persona debería ser el objeto de su compasión, no de su ira. Sea una persona salva o perdida, el deseo suyo debe ser no alejarla de Cristo, sino más bien traerla a los pies de Jesús. Y esto lo he experimentado en mi propia vida. Ha habido y probablemente hay personas opuestas a mí, aunque usted no lo crea. Y he tratado siempre de ser bondadoso con esas personas, no siempre con resultados positivos. Recuerdo que a los pocos meses de haber sido llamado para ser el pastor de una importante iglesia en Tennessee, recibí una carta de uno de los miembros de esa congregación. Era una carta sin piedad ni clemencia. No le gustaba mi manera de ser, ni la forma de mi predicación, ni la manera en que invitaba a las personas a que recibieran a Cristo en su corazón. Pero todo esto me lo escribió con palabras muy duras, muy hirientes. Oré al Señor y le dije: Señor, tú sabes que esta es una carta injusta, pero ayúdame a responderla con amor y bondad. Y escribí una carta, no llena de frases piadosamente falsas, sino una carta llena del amor de Dios. Una carta bondadosa y gentil, pero al mismo tiempo una carta firme y enraizada en mis profundas convicciones bíblicas y cristocéntricas. La persona que escribió esa carta ya está en la presencia del Señor. Pero unos días antes de morir vino a mi oficina y me dijo: Pastor Rogers, usted es un verdadero amigo. Después de Jesús, usted es el mejor amigo que tengo. Tuvo amor y bondad para mi intolerancia y fue gentilmente duro cuando respondió a mi carta. Que Dios le bendiga. Y silenciosamente ese mismo momento agradecí a Dios de que la bondad puede hacer cosas que tal vez ninguna otra cosa puede hacer. ¿Lo ve? Necesito tratar a las personas como Jesús las trataría. Tal vez esa persona es mi enemiga. Necesito hacer de esa persona el objeto de mi compasión y de mi oración. Y ya sea que trate con personas salvas o no, debo recordar lo siguiente: cuando tengo una actitud de pelea con quien quiera, hay multitud de impíos que me rodean. Y ellos no saben quién es quién. Pero ellos verán cómo reaccionamos individualmente. Una mujer se acercó donde su pastor y le dijo: soy una creyente debido a usted. Bueno, para un pastor esto es muy agradable escuchar, porque queremos saber si nuestra predicación es efectiva. Así que el pastor le preguntó: ¿qué mensaje le motivó a hacer esa decisión? ¿Cuál fue el tema de mi predicación que le trajo a Jesús? Y la mujer sonriendo le contestó: no, pastor, no fue ninguno de sus mensajes, pero yo estuve cerca cuando el otro día escuché que una señora le criticaba a usted frente a frente, y la bondad con que usted le respondió conmovió mi corazón. Ese momento supe que lo que usted tenía era algo real, e hice mi decisión por Cristo. En tiempos problemáticos necesitamos ser bondadosos. Aún en nuestra conversación debemos ser bondadosos, porque nuestras palabras edifican o destruyen, animan o aniquilan. Pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Es increíble que en nuestra pequeña lengua haya el poder de dar vida o de dar muerte. Mire lo que dice Proverbios 15:4.
La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Todos necesitamos palabras bondadosas. Escuché de una señora que entró en un pequeño restaurante para servirse un desayuno. Vino la mesera y en tono muy descomedido le preguntó, ¿qué desea? Bueno, me gustaría un par de huevos revueltos, café con leche, pan con mantequilla y unas cuantas palabras amables. La mesera la miró como si estuviera viendo a una extraterrestre, dio media vuelta y fue a la cocina para hacer preparar la orden. Después de unos minutos regresó con lo ordenado por la señora y prácticamente tiró las cosas sobre la mesa. La cliente le preguntó, ¿y qué de mis palabras amables? Y la mesera le contestó, no coma los huevos, estaban pasados. Para esa mesera, esas fueron seguramente las palabras más amables o el consejo más práctico que haya dado a ninguna persona. Todos necesitamos escuchar palabras amables, bondadosas. Usted se sorprendería de ver lo que puede hacer una palabra bondadosa, no solo en tiempos de conflicto o durante nuestra conversación, sino también cuando la gente está sufriendo o cuando usted en forma personal necesita compasión. Muchas veces no sabemos qué hacer. Hay gente que sufre alrededor nuestro. Necesitamos aprender a ser sensibles, sensitivos frente al dolor, la pena, la angustia, la desesperación de los demás. Veamos Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no esté tan preocupado solo por sus necesidades, que vive indiferente frente a las necesidades de los demás. Sea sensitivo. Abra sus ojos espirituales. Porque, mi amigo, usted puede tener visión 20/20 en lo físico, pero ser completamente ciego en lo espiritual y emocional. Piense en su familia, en sus vecinos, en sus amistades. Hay hogares destrozados, parejas que están pasando por la amarga experiencia de un divorcio, hijos que viven solo con papá o solo con mamá, y aunque sus padres viven, para todo propósito práctico son huérfanos emocionales. Otras personas están enfrentando muy serios problemas financieros o la muerte de algún ser querido. Y alguien me dirá, pastor, yo no soy bueno para ayudar a personas que están sufriendo. No sé qué decir. Mi amigo, puedo entender eso. Pero a veces no es lo que dice, sino esos pequeños actos de bondad que realiza que tiene gran significado en la vida de los demás. Mi esposa y yo tenemos un bebecito en el cielo, Felipe. Murió un domingo por la tarde, un día de las madres. Una de esas muertes infantiles, inesperadas e inexplicables. Los miembros de la pequeña iglesia que pastoreábamos entonces vinieron para animarnos, para consolarnos, para bendecirnos, y muchos de ellos no sabían qué decirnos. Pero su sola presencia y actitud fue muy animadora para nosotros. Pero nunca olvidaré a un hermano que era tosco, rudo en su manera de hablar, no sabía cómo expresarse apropiadamente, a pesar de ser un diácono de la iglesia. Pero nos amaba sinceramente, y eso lo sabíamos muy bien. Él vino, puso uno de sus brazos sobre mis hombros, me miró al rostro y vi lágrimas en sus ojos. Luego nos dio un fuerte abrazo y sin decir ni una sola palabra, se fue. Pero ese contacto, ese apretón, esa mirada y esas lágrimas fue mucho más que cualquier otra cosa que él pudo habernos dicho. Ese fue un acto de bondad, de sensibilidad, de afecto fraternal. Y necesitamos aprender y practicar eso. ¿Dónde y cuándo ser bondadosos? Las oportunidades están alrededor de nosotros si sabemos verlas y aprovecharlas. Pero, ¿sabe dónde más se necesita la práctica de la bondad? Escúcheme bien. En nuestros hogares. ¿Por qué es que a veces no somos bondadosos con aquellos que más amamos? ¿Por qué hacemos comentarios realmente hirientes contra miembros de nuestra propia familia?
¿Por qué una esposa se complace en hacer quedar mal a su esposo en presencia de los extraños y viceversa? La práctica religiosa espiritual que no comienza en el hogar, sencillamente no comienza. Y una religión que no esté basada en la bondad, no es una religión cristiana. Hay muchos matrimonios en problemas que podrían salvarse con un poco de bondad y gentileza. ¿Sabe lo que es gentileza? El filósofo norteamericano Waldo Emerson solía decir: gentileza son las cortesías que demandan pequeños sacrificios. Se sabe que el hombre debe ser la cabeza del hogar. Así que me dirijo a ustedes, hombres. ¿Sabe cuáles son las marcas de un genuino liderazgo? Busque 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. O sea, debe ser gentil, porque la gentileza es una marca de liderazgo. Salmo 18:35. Tu benignidad me ha engrandecido. ¡Qué extraordinario versículo! Anhela usted la grandeza de sus hijos. Pues sea gentil con ellos. Dígales palabras que les animen, no expresiones que les desanimen. Sus hijos necesitan bondad, gentileza, y ellos crecerán y florecerán con padres y madres que han sido gentiles y bondadosos. Proverbios 31, desde el verso 10, es un elogio a la mujer, esposa y madre, que es virtuosa. Y en el verso 26 leemos: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Madres, sus hijos necesitan esta clase de bondad, tal vez más que ninguna otra cosa. Necesitamos ser bondadosos los unos para con los otros en el hogar, en la iglesia, donde quiera que estemos. Y alguno de ustedes me preguntará: ¿aún con los extraños? Pues sí, especialmente con los extraños, porque a lo mejor pueden llegar a ser parte de su familia o parte del vecindario. Veamos nuevamente Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hace poco recibí una carta muy interesante que deseo compartir con usted hoy. Es un hombre quien escribió la carta y dice lo siguiente: tengo en mi corazón y ahora mismo en mi vida un dolor indescriptible y un quebrantamiento espiritual sin paralelo por algo sórdido que sucedió en mi vida en el pasado. He asistido a varias y buenas iglesias, he estudiado en las clases de la escuela dominical, el servicio de adoración me han... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good,
more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Anima, la música me inspira y me emociona, y el mensaje de la palabra de Dios me ayuda, pero la carga que llevo es muy pesada. El otro día, yendo hacia donde estaba mi carro en el estacionamiento de la iglesia, vi a una dama que estaba por salir del estacionamiento, y de alguna manera nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió y agitó su mano, y eso fue todo. Una sonrisa y un agitar de la mano. Esa noche no pude dormir, y el diablo empezó a susurrar en mi oído que no valía la pena vivir, que por qué no tomaba el camino fácil para dejar este mundo. Fui hasta una gaveta en donde guardo un revólver, y de pronto en mi mente veo el rostro de esa dama en el estacionamiento de la iglesia. Veo su sonrisa y el agitar de su mano. Pastor Rogers, esa sonrisa salvó mi vida. Esa dama probablemente ni siquiera se acuerda de eso, pero ese simple acto de dulzura, de bondad, de sonreír a un extraño, algo tan insignificante y pequeño, Dios lo utilizó para que recobrara mi equilibrio espiritual y emocional. Y tal vez crea que es una tontería, pero estoy convencido que esa dama fue un ángel que Dios mismo puso ahí para que me sonriera y para que, sin saberlo, me salvara la vida. Increíble carta, ¿no le parece? Hay gente a nuestro alrededor que necesita de nuestro amor, de nuestra bondad, de nuestras palabras de ánimo o nuestras silenciosas acciones consoladoras. Los hogares actuales tristemente están áridos de bondad. Y ese es el lugar en donde debemos demostrar más bondad. Las iglesias cristianas deberían ser oasis de bondad en medio del desierto de corazones duros y espíritus ásperos. Pero, ¿cuál es el camino de la bondad o hacia la bondad? ¿Cómo podemos ser bondadosos sin ser exhibicionistas? El apóstol Pablo nos dice que uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Y permítame ser un poco más personal en este momento. ¿Sabe usted lo que es la bondad? El más extraordinario ejemplo de bondad es la vida del Señor Jesucristo. En Hechos 10:38 encontramos una declaración muy importante acerca de Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ninguno de nosotros tiene ni una pizca de bondad, por lo menos no de la clase de bondad de la cual habla la Biblia. Yo no la tengo y estoy seguro que usted tampoco. Y esto lo digo con todo respeto, porque usted se merece respeto, pero también con toda la preocupación espiritual que siento por usted, sobre todo si todavía no tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal. Hace años, cuando era un estudiante en el colegio, leí un pequeño librito devocional titulado En sus pasos. Es una novela ficticia acerca de los habitantes de cierta comunidad que se pusieron de acuerdo para que cuando estuvieran enfrentando cualquier circunstancia y antes de proceder, se harían la pregunta: ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Y decidieron que harían lo que Jesús haría. La novela relata las cosas maravillosas que sucedieron. Y en lo personal, para mí, ese librito fue una bendición.
Pero si usted lo piensa y lo analiza detenidamente, hay 3 cosas erróneas en la premisa de ese libro. Primero, que nosotros no sabemos lo que Jesús haría en determinada circunstancia. Mi amigo, nadie puede saber lo que Jesús haría. De hecho, lo que haría Jesús nos sorprendería porque seguramente sería algo totalmente diferente a lo que nosotros pensáramos que Él haría. En segundo lugar, aunque supiéramos lo que Jesús haría, nosotros no tenemos la fortaleza para hacerlo. Nadie puede ser Jesús, sino solo Jesús. Hay una sola persona en todo el mundo que realmente vivió la vida cristiana y su nombre es Jesús. Ahora, por favor, entienda lo siguiente. Jesús quiere vivir la vida de Él en su vida y a través de su vida. Tercero, en la novela, ellos se preguntaban, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? ¿Qué es eso de que si estuviera aquí? Jesús está aquí. Él vive en medio de nosotros y con nosotros por medio de ese Espíritu Santo. Y cada hijo e hija de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Lo que necesitamos decir es, Jesús, tú estás aquí y yo estoy en ti como los pámpanos están en la vid y bebo de tu bondad porque el fruto del Espíritu es bondad. Es tu misma vida en mí, Señor Jesús. Veamos Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando me levanté esta mañana, escogí la ropa que me iba a poner. El terno, la camisa, la corbata, los zapatos y hasta las medias. Y todo tiene que combinar. Si no, mi esposa no me deja ni siquiera ir a la oficina. Pero así como escojo mi ropa cada mañana, tengo que escoger mi actitud. Tengo que llevar conmigo mi paciencia, mi bondad. Para mi espíritu, esta es mi limpia y fragante ropa diaria, porque Jesús está en mi vida, viviendo la vida de Él a través de la mía. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Debemos pedirle a Dios que habite en nuestra humanidad, que demuestre su deidad por nuestro intermedio, y que si aún no tenemos una relación personal con Él mediante Jesucristo, nos ayude a tomar esa decisión de consecuencias eternas ahora mismo. Mi amigo, mi amiga, quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, si aún sigue viviendo un estilo de vida que deshonra a Dios, le invito con todo respeto a que haga una decisión por Cristo ahora mismo. Acérquese humildemente a Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón e implore su gracia y misericordia. Agradézcale al Señor Jesús porque Él murió en la cruz por usted, pagó con su sangre y su vida la enorme deuda de sus pecados. Entréguele totalmente su vida, hágale el Señor y el Salvador de su existencia y dé gracias a Dios por todo esto en el nombre de Jesús. Si hace esa decisión, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Nosotros queremos orar por usted y su decisión de ser un creyente y seguidor del Señor Jesucristo.